actividad de hoy va a partir con una pequeña retroalimentación de la guía número 7. Así que si tienen por ahí su guía, la pueden ir revisando, ¿ya? Vamos a no más de 5 o 10 minutos, ya tenemos la parte de los contenidos que ya lo conocen, la forma de electrizar un cuerpo. Vamos a la guía. Bueno, ahí hay 15 afirmaciones verdaderas y falsas que ustedes tenían que responder sin juzgar. Veamos la primera, número 1. Decía, la electricidad ha sido un gran invento del hombre para el desarrollo tecnológico. Incluso recalqué ahí en negrita la palabra invento. Y yo lo dije en la clase, ¿no es cierto?, que la electricidad no es un invento del hombre, es un descubrimiento. Así que por supuesto que esa sería falsa. La número 2, la electricidad es de mucho provecho para el transporte urbano. Por supuesto que es verdadera. Sin electricidad se apagan los semáforos, queda la pura escoba. Deben tener ambos la misma carga negativa. Falso. Para que se atraigan tienen que tener cargas distintas, positiva y negativa. Dos positivas y negativas se repelen, no se atraen. 4. La industria eléctrica ha puesto a disposición de la sociedad artefactos. Ahí ustedes tienen un montón de electrodomésticos en sus casas y al final pedían 5 aparatos, todos lo respondieron. Los chicos que nos dan comodidad en el hogar, industriales, no, pues si eran del hogar, son electrodomésticos. 6. Gracias a la electricidad disfrutamos de aparatos que nos dan información y entretenimiento. No estamos disfrutando de esta conectividad para este acercamiento a una clase. Número, hay algunos que pusieron verdadero. Hasta que se le acabe la batería, no. Así que esa es falsa. Sin la electricidad del smartphone, no. Si no hay electricidad, se corta el internet, queda la escoba. Número 8. La electricidad en comunidad se da en alumbrado público y semáforos para seguridad y control. Verdadero. Era parecida a la anterior que había por ahí. Sufrir un accidente eléctrico en el tendido público es por inducción. Falso. Por contacto directo. 10. La electricidad en medicina es vital, ya que se logra mejor diagnóstico. Verdadero. Ahí están los escáneres, ¿no es cierto? Rayos X, las tomografías. Hay un montón de usos de la electricidad en la medicina. 11. Los electrones en el metal tienen menor movilidad que en el vidrio o plástico. Eso es falso, ya que en el metal los electrones se mueven mucho más rápidos. En el vidrio menos y en el plástico menos. De hecho, el plástico generalmente se usa como aislante, no como conductor, porque la movilidad de los electrones es muy baja. Ahora, que tú frotes un metal no logras electrostática. No logras electrostática, siempre se hace más con plástico, la ebonita, qué sé yo. 12. El aire se considera un aislante más que un buen conductor de la electricidad. Verdadero. A pesar de que el aire también podemos ver que la
electricidad, pueden haber descargas, ustedes ven los relámpagos, los rayos, es como que se quiebra. Imagínense con una galleta oblea. El cielo, ¿no es cierto? Abajo la tierra y entre medio el aire. Entonces el aire es como un aislante. Ahora, cuando hay rayos, es porque las cargas eléctricas que están en las nubes logran quebrar, este aislante que es el aire, ¿ya? Pero en general el aire se considera más un aislante que un buen conductor. Si no, estaríamos todos electrocutados al pasar debajo de los postes de la luz. 13. Al poner en contacto dos esferas idénticas con distintas cargas eléctricas, ¿quedarán con cargas distintas? No, quedan con cargas similares, iguales, porque la carga negativa de un lado pasa para la otra esfera que puede estar cargada positivamente, entonces hay se nivelan, hay una negativa y una positiva, se nivelan y quedan ambas con la misma carga. 14. En los conductores, al menos uno de los electrones más extremos se desprenderá y se moverá. Eso es verdadero. Y la última, que es falsa, en los aislantes el flujo de electrones es más fluido y rápido que en los conductores. Todo lo contrario, es menos fluido. Ahora, si ustedes ven el patrón que yo puse adrede en esta parte de verdadero y falso, puse adrede que todos los números impares fueran falsas y todos los números pares fueran verdaderos. Hay algunos que lograron identificarlo, entonces en vez de leer, marcaron no. Hay otros que se equivocaron, seguramente le dijeron, oye, hay una verdadera falsa, y partió con verdadera. Entonces puso la 1B, la 2F, la 3B, la 4F, está la mayoría más la X. Bueno, en la segunda parte explica en qué consiste la electrización de un cuerpo por frotamiento. Ejemplifica. Bueno, acá estaba en la materia que cuando ven por contacto, dice por frotamiento. Por frotamiento, aquí tenemos por contacto, por inducción, por frotamiento. La gran mayoría puso esto. La electrización por frotamiento consiste en frotar un material con otro, así uno de ellos capta electrones quedando ambos con carga neta. Y ahí había que poner un poquito más, ¿no es cierto?, con respecto a que los electrones de un lado se van hacia el otro cuerpo, y eso estaría bien. Pero aquellos que pusieron que la electrización por frotamiento consistía solamente en frotar dos materiales, está malo, porque no dice nada con respecto a las cargas, ¿ya? Si tú lo decías completo, no había problema. Y la última, que todos la contestaron. Ahí podríamos nombrar 10, 15, 20 electrodomésticos que tenemos en las casas. Así que esa era la respuesta de la guía número 7. ¿Estamos? Vamos entonces a ver en qué consiste la guía que teníamos ahora. A ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Tiene que compartir Tenía la pantalla, otra profesor. parte. Aquí estamos. Ya. Bueno, la octava actividad que tenemos, que yo creo que ya estamos dentro de las últimas actividades del año. No sé si van a ser 9 o 10. Esta ya sería una de las últimas. Tenemos acá el tema, la resistencia y resistividad, ya que estábamos hablando de las cargas eléctricas. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Es conocer la diferencia precisamente entre estos dos conceptos, resistencia y resistividad, identificar los resistores que usamos y el tipo de material, resistividad
de la resistencia, por ejemplo, en un alambre conductor, ¿ya? Los alambres que tenemos en las casas donde está todo el sistema de alumbrado. Lo que está acá ya lo conocen. Esta hoja tienen que entregarla hoy día, dentro del día, hasta las 22 horas, con tu nombre completo y curso, por favor. Hay algunos que entregan así nomás, pa. Entonces yo no sé, tengo que estar viendo ahí, abriendo para ver de qué curso es. Algunas apreciaciones con respecto a la resistividad. Bueno, ahí tenemos unos dibujitos que aparecen también en su guía. De la imagen anterior podemos deducir algunos aspectos ahí, que todos los materiales, sean conductores, semiconductores o aislantes, se oponen mayor o menor grado al paso de una corriente eléctrica, ¿ya? Es decir, se oponen al flujo de electrones que pasa por el material, que nosotros comúnmente denominamos corriente, pero en realidad el término correcto es intensidad de corriente eléctrica. Bueno, si ustedes ven acá, imagínense que este es el trozo de un alambre, un pequeño trozo ahí. Cuando elijan ustedes los que vayan a ir al técnico o salgan de científico humanista, se dediquen a alguna carrera que tenga que ver con electricidad, electrónica, van a ver que todos los resistores en los circuitos se simbolizan con este símbolo que está ahí al ladito, y se pone una R, una resistencia. Y esta resistencia tiene tres componentes ahí. Está el Rho, que es una letra griega, de ahí vamos a ver qué significado tiene el Rho. La L, que corresponde al largo del alambre, ahí está la L del largo. La A, que corresponde a la sección transversal, el grosor. Acá a la derecha dice que para un conductor dado a una temperatura determinada, la resistencia se puede calcular a partir de esa relación, Rho L partido por A. El Rho es la constante de proporcionalidad, que está íntimamente relacionada con el tipo de material. El L es el largo y la A es el área o la sección transversal, que es el grosor del alambre. Esta oposición al paso de los electrones o a la corriente, al flujo de electrones, es lo que se denomina como resistencia eléctrica, que se le pone esa letra R. Esta intensidad de corriente eléctrica se va a definir, ¿no es cierto?, como corriente y tú no la ves. No sé si alguien ha visto la corriente eléctrica. No se puede ver. Yo no puedo ver los electrones. Tú podéis ver el cable, ¿no es cierto? Podéis ver el cable, ahí hay un rojo y uno blanco y de otros colores. Y si tú quieres saber si pasa o no pasa corriente, toma los cables pelados. No te lo aconsejo. ¿Pero qué pasa A menos que con el caso de tengas seguridad los relámpagos? a menos que tengan la seguridad de que no están energizados. Ahora, los eléctricos tienen un probador, ¿no es cierto? Un probador que es como un destornillador chiquitito que tiene una lucecita, que cuando tú lo pones en contacto con un alambre, si está energizado ese alambre, esa lucecita se prende. Y lo pones en contacto con el otro alambre, esa lucecita no se prende, eso significa que es el neutro. Así que los eléctricos no andan tomando los alambres o no con corriente. Así que esta resistencia eléctrica, vamos a hablar de aquí para adelante en estos momentos de resistencia eléctrica en los alambres, ¿ya? En los conductores. Es directamente proporcional al largo.
¿Qué significa eso? Que a mayor largo, mayor resistencia. Y viceversa, si el alambre es más cortito, la resistencia es menor. Pero también, si está la A acá abajo, dividiendo el largo, significa que es inversamente proporcional al grosor. Es decir, cuando el alambre es más grueso, la resistencia eléctrica es menor, ¿ya? Y viceversa, si el alambre es más delgado, la resistencia es mayor. De hecho, si ustedes todavía en casa, la gran mayoría ahora tenemos estas famosas luces LED, ¿no es cierto?, para ahorrar energía, pero hay algunos que todavía tienen estas ampolletas con filamentos, ¿se han fijado? El filamento hace las veces de una resistencia y es tan alta la resistencia en ese filamento llamado micrón que se pone incandescente. Entonces sirve para alumbrar. Sirve para alumbrar. Bueno, acá abajo tenemos un poquitito más de información. Aquí tenemos el cable, lo que es la resistencia o el receptor. Es como si tú tuvieras acá una radio, una plancha, un refrigerador, qué sé yo. Y acá tenemos de alguna manera la imagen de lo que sucede con los conductores, semiconductores aislantes. En el conductor, el electrón tiene mucha facilidad para pasar, dificultad. Los semiconductores, tal como lo indica, semi a media, pasa igual el electrón, con algún grado de dificultad. Puede pasar algún electroncito por ahí, ¿no es cierto? Por eso que nosotros hablamos de electrostática cuando tocamos algo que está cargado, pasa rápidamente, pero es una carga muy bajita. Pero generalmente el electrón no puede pasar en un aislante, llamado plástico, cartón, madera. La similitud la tenemos acá a la derecha. Se fija aquí sin ningún problema. Es decir, ese pasillo tiene algunas dificultades, ¿no es cierto? Como una cueva, imagínate una cueva, tiene que pasar, le cuesta pasar ahí a esa persona. Y si esa cueva tiene un espacio menor todavía, no va a poder pasar, definitivamente. ¿Ya? Esa es más o menos la analogía con los resistores. Seguimos avanzando. Acá tenemos de nuevo lo que aparece en su guía. El conductor más largo ofrecerá una mayor resistencia. Por esa razón es que generalmente no se regala el cargador de mediana mala calidad, y en ese 5 o 6 artefactos, es lo más probable que el cable de ese alargador se recaliente y pueda ocurrir algún cortocircuito, incluso más, o algún incendio. Conductor más corto, a menor resistencia. Por eso lo ideal es que las personas en sus casas, los electrodomésticos, lo enchufen directamente en las partes que tienen diseñadas para enchufar, no con el alargador. Es recomendable, pero a veces imposible, a veces tenemos que usar un alargador. Con respecto al grosor, te fijas acá sucede lo inverso. Si las que es mayor, es decir, cuando el conductor es más espacio para que pase el flujo de electrones. En cambio, si es más delgadito, la gestión o área es menor, es decir, cuando el conductor es más delgado, el alambre es más delgadito, hay una mayor resistencia. Y eso tú lo puedes ver en la ampolleta, que con un filamento muy delgadito, al pasar la corriente eléctrica, es tan delgadito el filamento que hay una resistencia muy grande y el filamento se pone incandescente, el micrón, ¿ya?
Antiguamente, en las casas no tenían tantos artefactos electrodomésticos. A lo más había una radio y las ampolletas. Y cuando yo digo antiguamente, te estoy hablando de 30, 40, 50 años atrás. No estamos hablando de la prehistoria. Por lo tanto, el diseño de todo el cableado de una casa generalmente era con un cable normal, relativamente delgado. Cuando en esa casa empiezan a aumentar los electrodomésticos, empiezan a aumentar los enchufes, empieza a aumentar la cantidad de personas, hay ampliaciones y se sigue usando el mismo cableado, hay serios riesgos de que hayan cortocircuitos, porque el cable no va a soportar la potencia de todos los electrodomésticos juntos. Y a veces sucede que está el computador, está el frigider, la mamá está lavando, la hija está planchando, otro está cargando el celular, y cuando los cables son muy antiguos, la electrificación es muy antigua, es probable que se recaliente. Y si en el entretecho no está bien diseñado y no están muy aislados esos cables, hay un serio riesgo de que haya un incendio, ¿ya? Por eso se recomienda que el cableado se cambie al menos a los 10 años, al menos a los 10 años. Y los cables se cambian por un cable que es un poco más grueso, para que la resistencia sea menor, ¿ya? Así que ahí tienen un poco más de información al respecto. Finalmente, la resistencia eléctrica dice allí que para calcular el valor de la resistencia que ofrece un material específico con largo y grosor definido, se aplica la fórmula que teníamos arriba, ¿ya? Esto no lo vamos a hacer ahora en esta guía, ¿ya? Quizás para la próxima ya vamos a trabajar con esta formulita, ¿ya? Vuelvo a repetir, la R aplica para resistencia, el Rho, que es una letra del alfabeto griego, alfa, beta, gamma, lambda, rho, que es como una P, pero es rara. Se destina para tener el tipo de material. No es lo mismo tener un metro de alambre de cobre que un metro de alambre de acero, que un metro de alambre de bronce, que un metro de alambre de otra naturaleza, ¿ya? Así que ese Rho está íntimamente ligado con la resistencia. El Rho es la resistividad, ¿ya? Pero no es lo mismo, resistividad o resistencia. Resistividad depende del material, ¿ya? Y la resistencia es en definitiva, la oposición que ese material realiza con respecto a un flujo de electrones. La L es el largo, te fijas que es directamente proporcional, en la medida que la L es mayor, la R es mayor. Y la A, que es la sección transversal, que es el grosor, inversamente proporcional con la resistencia. Mayor grosor, imagínate que en matemática, si el denominador es más grande, el resultado de esta fracción es menor. Si el denominador es más chiquitito, el resultado de la fracción es mayor. Así que si es más delgadito el alambre, la resistencia será mayor. ¿Ok? Bueno, en la evaluación de lo que acabamos de ver, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, chiquillos, por favor. Mira, no hay nada cuantitativo, es todo cualitativo hasta el momento. Quiero que conozcan solamente cuál es el concepto de resistividad y cuál es el concepto de resistencia. La resistividad está relacionada con el tipo de material. Tú puedes tener 1 metro de alambre de cobre, 1 metro de alambre de plata, 1 metro de alambre de acero, con el mismo largo, con el mismo grosor, y la resistividad es distinta, porque los materiales son distintos, la composición íntima, algunos son más compactos, otros son menos compactos, y ofrecerán más o menos oposición al flujo electrónico.
En cambio, la resistencia en sí es lo que se denomina como la oposición, ¿no es cierto?, a ese flujo de electrones, en este caso en un cable, en un alambre o otro tipo de material. La diferencia, ¿no es cierto?, entre conductor, semiconductor y aislante están ahí, se las hice en forma más clara para que sepan que en un conductor el flujo es más rápido, no tiene tanta dificultad. El semiconductor tiene un grado de dificultad y finalmente en los aislantes hay mucha dificultad, prácticamente no hay flujo, no hay flujo de corriente eléctrica. Y esto es importante que no se les olvide, por favor. Generalmente las personas, cuando yo le he preguntado a personas mayores, ¿qué opina con el cable? Si usted tiene, por ejemplo, no sé, una plancha y el cable de 1 metro, si ponemos un cable de 10 metros, para que desde que está el enchufe hasta la parte que usted va a planchar, el cable será igual, se calentará, tendrá menor resistencia. Generalmente creen que hay menos porque hay más cable. Entonces creen que como hay más cable, hay menos resistencia. Y es todo lo contrario. Si el conductor es más largo, la resistencia es mayor. Al revés, si el cable es más corto, la resistencia es menor. Por eso que se recomienda no usar cables más largos que el artefacto tiene. Cuando, no sé, por a veces se lleva a perder la plancha, el cable tenía, no sé, 1,5 metros, no le pongáis un cable de 5 metros y un cable de menor calidad, a veces le cambian. Si ustedes ven el cordón de una plancha, el cable es bastante más grueso y viene blindado, ¿no es cierto? No solamente para que no te dé la corriente en sí, sino para que el nivel de la temperatura del cable sea inferior. Y la sección transversal, el grosor, eso influye en forma inversa, es decir, a mayor grosor no hay mayor resistencia, al revés, hay menor resistencia. Y a menor grosor la resistencia sí es mayor. Hay más dificultad para el flujo electrónico. Así que la pregunta, chiquillos, ahora no son verdaderos y falsos, porque ustedes lo ven en su guía, no sé si les habrá llegado. Son 10 preguntas. 10 preguntas son todas con su alternativa. Hay 5 alternativas. Por favor, chiquillos, por favor, se lo he dicho no sé cuántas veces, desde la primera vez que yo le empecé a enviar guía, lean comprensivamente. Todo lo que se pregunta está relacionado, íntimamente relacionado con la información que se entrega en la guía. En las primeras guías por ahí había una que otra cosa que tenías que investigar. Pero, por ejemplo, lo que yo te voy a preguntar ahora está relacionado con lo que acabamos de ver acá. No tienes que ir a internet, a tu libro. Todo está aquí, en tu guía. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, número 1. De la definición de resistencia eléctrica, podemos afirmar que un conductor eléctrico, y ahí hay 5 alternativas. No se opone al paso del flujo de electrones, no dejan pasar a los electrones, deja pasar una parte de los electrones, es un aislante eléctrico, ninguna de las anteriores. Entonces tú tienes que leer comprensivamente, pregúntate primero, no llegar a marcar o preguntarle a tu compañero que tú crees que es más mateo que ti, oye, ¿hiciste la guía? Mándame la alternativa, guayo. ¿Ah? Y el otro te manda, mira, la 1 es la A, la 2 es la C, la 3 es la D, y tú copias las mismas tonteras que el otro copió. Y lo peor, algunos que copian hasta el nombre del compañero, ni siquiera le cambian el nombre. Entonces, una cosa que me extraña, y después me dicen, profe, es que me cuesta a mí. Pucha, ¿cómo te costaría si tú no supieras leer? Si no sabes leer, claro, aquí estamos mal. ¿Te costaría si tú fueras haitiano? No sabías el español, yo te hablé en español acá. Pero si tú eres un joven inteligente, que, mira, no lo hagas por la nota, hazlo porque tratas de aprender algo. Trata de aprender algo. Imagínate la número 4, dice,
¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Entonces, de las 5, hay una falsa. Hay una falsa. Y hay 4 que son verdaderas. Entonces, imagínate que para ti las 4 primeras son verdaderas, entonces marcáis la E, todas las anteriores. Pero si te están preguntando cuál es la afirmación falsa, ¿te fijas? Entonces leer comprensivamente, por favor, chiquillos, se los pido. En la número 8 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Todo lo contrario de la número 4. ¿Cuál es verdadera? Entonces significa que aquí hay una verdadera y hay 4 que son falsas. Porque hay solamente una alternativa correcta, ¿ya? Así que, chiquillos, eso es. Espero que... Mira, lamentablemente ando muy congestionado por esta cosa de la primavera, a mí me mata. Es bonita la primavera, pero me da como un resfrío alérgico. Entonces me ataca un poco el pecho, que si yo tengo que tomar antihistamínico, enfermedad de viejo allá. Pero espero que les haya quedado claro, chiquillos, que les ayude, y aquellos que se han ido forzando, pasen bien todas sus asignaturas, especialmente esta. Eso es, no sé si hay alguna pregunta. Profesor. Con el tema de los rayos y los relámpagos, ahí sí se puede ver la descarga eléctrica, pero eso va dependiendo de la intensidad de la electricidad o no. Claro, sí, mira, la corriente eléctrica, llamada vulgarmente, que es la intensidad de corriente eléctrica, realmente tú no la puedes ver en el alambre. Tú la puedes ver, claro, en la naturaleza, en los relámpagos, los rayos. Incluso tú la puedes ver en la noche, por ejemplo, cuando tú tienes una, no sé, una polera con material poliéster, ¿no es cierto? Y si tú estás en la noche, oscurito en tu pieza, cuando te la sacas, suena, hace unas cositas, son como micro relámpagos, y tú puedes ver esas lucecitas. Puedes ver, pero en ese caso estamos hablando de electrostática. Electrostática. La electrodinámica, que es donde tú deberías analizar el flujo de electrones, el flujo de corriente eléctrica, no la puedes ver. Lamentablemente no la puedes ver. Ni por más que tú te quedes mirando el cable ahí cuando va pasando la corriente, no ves nada, porque el cable no sabéis si está energizado o no está energizado. Por eso te decía, solamente con un probador tú vas a poder ver la corriente en un cable. Las amas de casa, las dueñas de casa, tu mamita, en la casa, se van a dar cuenta cuando la plancha está enchufada, cuando está recalentada. Se le quedó la plancha enchufada. Antiguamente las planchas se calentaban. O sea, olvídate, se quedaba una plancha enchufada, era pero 99,9% que la casa se iba a quemar, que iba a haber un incendio. Ahora las planchas son más modernas, se calientan hasta cierto punto, hay un termostato, ¿no es cierto?, que llega, por decirte, no sé, por los 150 grados y se apaga. Y se empieza a enfriar la plancha, hasta llegar a otro límite donde, imaginemos, no sé, por 25 o 30 grados y se vuelve a activar. Eso permite que no haya un incendio. Antiguamente teníamos plancha a carbón, no había problema, pero con la eléctrica. ¿Otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, chiquillos, espero de verdad que les quede clarito. Lean la guía, tienen todo el día, no lo dejen para la otra semana tienen otra asignatura. Entonces, hay chiquillos que no están aquí, pero acuérdense que son 7 primeros, eso involucra en promedio más de 200 alumnos. ¿Cuánto ha llegado Paulina ahora? Llegamos hasta 90 hoy día. En este momento se fue uno, se le cayó el internet. No está ni la mitad. Se fijan, no están ni la mitad de alumnos, entonces hay muchos que no están, van a ver la guía, no, van a recibir la guía, y el que no entienda algo le va a preguntar: oye, ¿estuviste en la conexión? ¿Qué dijo el viejo con respecto a esto? ¿Qué dijo el viejo con respecto a esto otro? O tal, mándame la solución. Y esos son los alumnos que andan ahí guateando.
Ya chiquillos, eso es todo por mi parte. Espero que les haya servido. Que tengan un buen día. Cuídense. Gracias, profesor, igualmente. Chao, Pórtense bien. profe. Háganle caso a la mamá. Chao, Que tenga buen día. profe. Hasta luego, chicos. Chao. Muchas bendiciones a todos. Chao, Igual. profesor. Yo siempre me porto bien. Gracias, Aunque se profesor. pone pesado el viejo, pero igual lo estime. No duden en eso. De ahí en las notas lo van a ver. Muchas bendiciones. Nos vemos. Chao, chao. Que tenga